Hola, buen día, mi nombre es Gabriela Domínguez y en esta presentación les voy a contar la experiencia que seleccioné para el trabajo final. Esta decidí titularla Seguridad, Renovación y Memoria, un análisis crítico de la intervención del Bronx en Bogotá. Esta experiencia me gustaría analizarla no solo pues como un operativo de seguridad, sino también como un caso de ordenamiento territorial en el centro de la ciudad. Para ello, pues en la primera parte les voy a explicar brevemente el contexto del lugar, cómo se consolida el Bronx como un enclave de criminalidad y pues de una población muy vulnerable. Asimismo, pues también es entender por qué este sector se volvió tan clave dentro de los proyectos de revitalización del centro. Después, pues les voy a explicar un poco de cómo se dio esta intervención, cómo se justifica, cómo pasa a ser una respuesta de una crisis humanitaria y de seguridad. Y por último, pues vamos a analizar críticamente cuáles son como los instrumentos de planeación que se usaron en este proceso. Entonces, pues para ello, y como les decía, vamos a ver un poco del contexto. Bueno, para entender, pues el Bronx se ubicaba en el barrio Voto Nacional, en el centro de Bogotá. Este se encontraba muy cerca de la Plaza de los Mártires y lo que es era el antiguo barrio Santa Inés, como pueden ver acá, que era conocido como el Cartucho. A finales de los años 90, pues el Cartucho fue demolido porque pues iban a construir lo que actualmente se conoce como el Parque Tercer Milenio. Lo que implicó esta demolición es que tuvieron que sacar a miles de personas y desarmar. En esta parte se concentraba la principal olla de la ciudad. Lo que pasó acá fue que simplemente se desalojó a las personas, pero pues no se pensaron como en unas soluciones sólidas y sostenidas de inclusión social de todas estas personas que salían de esta olla. Como resultado de esto, pues llevó a que las dinámicas de microtráfico, habitabilidad en la calle y pues las economías ilegales no desaparecieran, sino que por el contrario se trasladaron a unas pocas cuadras de distancia, especialmente acá en esto que se ve de color naranja, que se conoció como el Bronx. Entonces esto se consolidó como un nuevo enclave de criminalidad y refugio pues de toda esta población vulnerable que sacaron del territorio. Entonces, bueno, después de explicarles un poco dónde se ubica el Bronx y cómo se consolida, les voy a explicar un poco de cómo fue la intervención. Entonces, la intervención del Bronx pues, fue ejecutada el 28 de mayo del 2016 y pues se presenta como un hito en la recuperación del centro de la ciudad. En cuestión de horas, un enclave de criminalidad y exclusión extrema fue allanado, demolido y resignificado. Esto sirvió como un punto de partida de un proyecto muy ambicioso que se estaba hablando ya hace un par de años atrás, que era el proyecto de renovación urbana y patrimonial. Sin embargo, pues dentro de este discurso, y es como una de las críticas que se hace sobre la revitalización del centro, pues se establecen unas nuevas preguntas que son un poco complejas para entender la relación que se tiene entre seguridad, ordenamiento territorial y el derecho a la ciudad. Para seguir como con este tema, voy a explicarles pues un poco de cómo fue ese contexto, o sea, en qué momento se interviene el Bronx. Entonces, pues, como les venía contando, pues antes del 2016 que se hace la intervención, pues el Bronx sí se consolida como un enclave de economías ilegales en pleno corazón del centro de Bogotá. Entonces, en este espacio, pues, ¿qué se podía encontrar? Se encontraba microtráfico, explotación sexual, donde se incluía también pues, menores de edad, habitabilidad en calle y otras formas extremas de violencia. Entonces, pues en ese orden cotidiano, el sector estaba regulado era por unas organizaciones criminales, mientras la presencia efectiva del Estado pues era mínima, no podían ingresar. Entonces, pues, como les decía, este enclave se ubicaba en un área estratégica del centro histórico, cerca a pues, equipamientos religiosos, institucionales, comerciales. Entonces, pues eso llevó a que se estableciera como un punto de referencia y se le invirtiera como muchos recursos para que fuera un potencial de renovación urbana. Es por eso que desde mediados de los años 2000 el distrito pues empieza a identificar el centro como una pieza clave de su proyecto o de lo que se tiene pensado para ciudad. Entonces pues es con esto en mente se crea como el plan zonal del centro.
Y esto es lo que es denominado como una operación estratégica del centro, donde buscan consolidar toda esta zona como un nodo económico, cultural y de servicios que va a combinar pues distintas acciones, ya sea lo de la renovación urbana, tiene que haber protección patrimonial y obviamente pues una mejora del espacio público para poder consolidar como este modelo de ciudad que tenían pensado. Entonces en este marco, pues el Bronx aparece como una especie de agujero negro, o sea, un territorio que ya en estos momentos se declara como de mayor importancia para la ciudad porque pues les va a ayudar a consolidar como este plan zonal del centro. Entonces por eso esta intervención del 2016 no surge como en el vacío, como no, tenemos que entrar a intervenir y acabar con estas economías ilegales, sino por el contrario, pues sí combina una respuesta a una crisis humanitaria muy fuerte que se presentaba allá y de seguridad, pero también surge como una nueva oportunidad de habitar un espacio codiciado e importante para la agenda de renovación del centro. Como se puede ver acá en la diapositiva, acá están como algunos de los equipamientos que les mencionaba anteriormente. Y es que acá se encuentra la estación de la Sabana, acá pues está ya la Plaza de los Mártires, el Parque Tercer Milenio, la Plaza de Bolívar se encuentra acá a unos cuantos metros. Entonces pues sí, sí se consolida como un espacio importante para el nuevo plan de renovación que se estaba planeando en esta época. Entonces pues ya con eso en mente vamos a voy a explicarles un poco ya cómo se da esta intervención en el 2016. Entonces, como les conté al inicio, pues el 28 de mayo del 2016 se lleva a cabo pues un operativo interinstitucional de gran escala en el Bronx. Esto pues acá participa policía, fiscalía, muchas entidades distritales y el objetivo pues era muy sencillo y era que ellos querían desarticular las estructuras criminales, rescatar a menores, personas víctimas de explotación y recuperar el control estatal del territorio. Después de eso, una vez pues son desalojadas todas las personas y retoman, por decirlo así, el control del Bronx, pues varias edificaciones fueron demolidas. El área quedó vaciada, se acordonó y tenía una vigilancia permanente para que las personas no volvieran a habitar allí. En el corto plazo, pues efectivamente sí lograron desmantelar la olla del Bronx como un lugar físico. Sin embargo, pues distintos reportes señalaron, y pasó igual que con el caso del cartucho, que pues buenas partes de las dinámicas del consumo y del microtráfico pues se desplazaron a sectores cercanos como puede ser San Bernardo. Es decir, pues obviamente el problema no desaparece, sino que se reconfigura territorialmente porque no se planifica nuevamente y como pasó con el cartucho, no se planifican qué podemos hacer con estas personas, sino simplemente quieren llegar y dominar sobre ese espacio y nuevamente, por decirlo así en comillas, retomar el control estatal del territorio. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Y la secuencia es significativa. Es primero una operación de choque que expulsa, detiene y dispersa. Luego se da el cierre y la demolición del área. Y solo después si se hacen como una activación y una formalización de los instrumentos de planeación. ¿Por qué digo que solo después? Porque es que solo es hasta que queda ya como el territorio plano, sin nada, sin personas, sin edificios. Pues aquí es donde se dicen, bueno, ahora sí podemos proyectar un nuevo modelo urbano para el lugar. O sea, no se piensa sobre lo que se tiene construido, sino deciden destruir todo y empezar desde cero. Y pues es sobre esto que les comento que ya quiero pasar a analizar como un poco de los instrumentos. ¿Qué pasó para que se llegara como a hacer toda esta intervención? Y entonces es que el primer instrumento de planeación y gestión que se da y como ya se los mencioné antes, pues es el Plan Zonal del Centro. Este se adoptó en 2017 y es pues como una operación estratégica del centro donde quieren definir una visión de largo plazo. Entonces, acá señalan que el centro se debe convertir en un espacio económico, social, cultural y de servicios. Tienen que tener unas áreas de renovación urbana y de protección patrimonial. Entonces, pues por eso acá el Bronx entra como en tres sentidos específicos de acuerdo con el plan zonal. Y el primero, pues es que se clasifica como una zona de renovación urbana. Entonces ya no solo trata el problema como, ya no solo se trata del territorio como un problema de seguridad, sino también como un futuro proyecto de renovación en términos legales. El segundo, pues es que sirve como soporte para anunciar y justificar un proyecto de renovación en voto nacional en toda esta zona.
Entonces, pues mediante varios decretos señalan que varias manzanas del barrio que hacen parte del ámbito del Plan Zonal del Centro deben ser objetos de una operación de renovación. Y por último, el tercero es la habilitación de la gestión predial por interés público. Entonces acá lo que hacen es que abren la puerta a la posibilidad de compra, expropiación y manejo de predios por parte del distrito. Entonces acá en esta primera parte del Plan Zonal del Centro se construye como el suelo jurídico y técnico que permite afirmar que pues esta parte del voto nacional es un territorio estratégico de renovación dentro de una operación ya definida. Entonces aquí pasamos al segundo, que es el Plan Parcial Voto Nacional La Estanzuela. Entonces este plan parcial se adopta en 2019 y es el que va a traducir como esta amplia visión que se tiene del Plan Zonal del Centro a una escala ya mucho más específica, que es el sector donde se ubicaba anteriormente el Bronx. Entonces acá se hacen tres cosas en específicas. La primera es que se hace una delimitación fina del ámbito de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que van a dividir en áreas de manejo diferenciado. Entonces, unas partes van a ir asociadas a algo que se va a llamar el Bronx Distrito Creativo, otras a un entorno institucional y otras a un futuro centro de talento creativo. Acá en estas imágenes les muestro un poco cómo lo tienen planteado. Entonces acá se ubica el Parque Tercer Milenio. Acá querían hacer esta parte del Bronx Distrito Creativo. Acá esta parte que es el entorno institucional, que deciden que se tiene que hacer presente en la zona. Y por último, pues va a haber un edificio de formación para el trabajo. Entonces, pues la delimitación de estas áreas de manejo diferenciado lo que permite es que se van a asignar pues unas reglas distintas, secuencia de obras, cargas urbanísticas, pues según cada pieza del proyecto. Otra cosa importante concreta que establece este plan parcial voto nacional La Estanzuela es que define la gestión distrital, es decir, asigna específicamente a la empresa de renovación y desarrollo urbano como el gestor del plan, y él es el que va a establecer en buena parte cómo va a ser la intervención en estas áreas, y pues obviamente tiene que ser de inversión pública directa. Y el tercer y último eh, punto que señalan es que hay una activación de proyectos específicos, es decir, pues hacen unas demoliciones controladas, hacen un urbanismo básico, adecuan el espacio público y pues reestructuran estos equipamientos, como por ejemplo les estaba mostrando las obras asociadas al Bronx Distrito Creativo. Entonces, pues en síntesis, este plan parcial no solo enuncia una renovación, sino es el que organiza el despiece del territorio, define qué va en cada manzana, bajo qué reglas se va a establecer ahí los edificios, la renovación, quién compra, quién debe ejecutar y pues en qué orden se debe intervenir. Entonces, el último, que también hace parte, pues el último como grande proyecto, que hace parte también del plan parcial, pues es este Bronx Distrito Creativo como un nuevo proyecto metropolitano de renovación. Entonces, como les decía, pues este sale específicamente del área de manejo diferenciado que establece el plan parcial y este pues es liderado por la empresa de renovación urbana. Entonces acá pues también establecen tres frentes importantes. El primero es que tiene que ser un alcance físico y patrimonial, es decir, se van a delimitar cerca de 35.000 metros cuadrados para el distrito, incluyendo inmuebles históricos, como la antigua Facultad de Medicina de la Nacional. Se fijan pues lineamientos para conservar algunas fachadas, restaurar estructuras y adaptar edificaciones antiguas a nuevos usos culturales. El segundo es que van a hacer una ejecución de obras, entonces acá van a contratar y ejecutar algunas obras de consolidación estructural, restauración patrimonial, adecuación de interiores para talleres, estudios, salas, escenarios, así como obras de espacio público, esto asociado pues a plazoletas, conexiones peatonales, pues entre otras. Y por último, pues va a ser una gestión cultural y social. Entonces acá pues se van a desarrollar unos laboratorios de creación, convocatorias, actividades artísticas y pues unos procesos colectivos culturales que buscan ir prefigurando a la comunidad de usuarios del distrito creativo. Entonces pues en sí
este distrito creativo opera simultáneamente como una pieza física del plan parcial y como programa de ciudad, pues lo que busca es movilizar recursos, actores culturales y narrativas de memoria alrededor del antiguo Bronx. Entonces esto lo que va a hacer es que va a construir como una nueva centralidad simbólica, por decirlo así, en el centro de Bogotá. Ahora bien, ya una vez explicado como estos instrumentos, me gustaría analizar un poco cómo es esta lectura crítica de esta experiencia. Entonces, bueno, pues para esta lectura crítica de cómo fue la experiencia, lo clasifica como en estos tres puntos. Entonces, el primero, que es articulación, seguridad y planeación, pues acá, como esto ya lo comenté anteriormente, aunque pues el plan zonal del centro antecede a la intervención policial y el plan parcial y el plan de desarrollo, bueno, y el programa del Bronx Distrito Creativo se consolidan pues después de la intervención. Igualmente la secuencia sugiere que la seguridad y el control territorial funcionan como una condición previa para la implementación de instrumentos de planeación. Como yo les decía, se piensa más en intervenir, desalojar y ahí sí empezar desde cero un proceso de planeación. Entonces, pues desde esta mirada, pues yo creo que la planeación no está orientando la intervención de seguridad, sino que al contrario la acompaña y la ordena. O sea, esto lo que le está generando es como un marco de legitimidad urbana y patrimonial. Entonces, pues en esta retórica de que se tiene que hacer una revitalización del centro, pues más que todo es como son palabras bonitas, por decirlo así, a un proceso que en su origen estuvo centrado en, pues en la expulsión de ciertas poblaciones y el vacío del territorio, el vaciamiento, desalojar el territorio para hacerlo ahí sí compatible con el modelo de ciudad que tenían proyectado en el plan zonal. El segundo punto pues es la población vulnerable y el derecho a la ciudad. Entonces pues en estos términos de población vulnerable, la intervención del Bronx pues tiene un, o sea, sí efectivamente busca atender una crisis extrema donde buscan rescatar menores y se desarticulan pues espacios de explotación y violencia muy graves, pero por otro lado pues muchas dinámicas de consumo y microtráfico se desplazan a otros barrios. Entonces lo que hace pensar es que tal vez no era por en términos de que querían desmantelar y ayudar pues a la población que se encontraba allí, porque no se piensa en ayudarlos a ellos, sino solo en desalojarlos. Entonces, pues esto también lleva a que no haya un dispositivo de inclusión sostenido para quienes vivían del y en el Bronx. Entonces, pues estos instrumentos lo que están reforzando esta ambivalencia, pues el plan zonal del centro identifica el área como estratégica para la ciudad, el plan distrital ordena el territorio después de la expulsión y el Bronx constituye pues una nueva comunidad de usuarios. El Bronx Distrito Creativo no busca impactar a las personas que antes habitaban el centro, sino un nuevo tipo de usuarios totalmente distintos y olvidar la memoria de lo que se tenía en ese lugar. Entonces, pues la población que habitaba el enclave de esta parte del Bronx, pues aparece sobre todo como un problema a gestionar. No son sujetos de derechos a participar en la definición del futuro del lugar, sino por el contrario, pues este grupo de personas queda subordinadas a un proyecto de centralidad creativa y patrimonial dirigidos a otro tipo de actores. Y por último, ya es esta parte de patrimonio, economía creativa y memoria. Entonces, pues desde este punto la experiencia pues ha mostrado unos avances importantes y es que pues sí, efectivamente se busca detener el deterioro de inmuebles históricos, se interviene en restauración, se crean pues unos nuevos espacios públicos y se proyecta este distrito creativo que pues lo que busca es dinamizar la economía de la ciudad. Entonces ya no va a pasar a ser el Bronx como un símbolo de violencia extrema, sino más bien como un nuevo modelo de ciudad creativa. Sin embargo, pues esta transformación también abre muchas preguntas sobre cómo se va a tratar el tema de la memoria y además que se están haciendo unas nuevas exclusiones. ¿Y es que por qué? Pues es que el riesgo que se está ocurriendo ahorita es que el patrimonio está funcionando como una escenografía para eventos y consumo cultural, mientras que la memoria de verdad de sufrimiento, violencia y marginalidad pues se están simplificando, se están estetizando. Entonces, pues la gestión cultural de este Bronx Distrito Cultural, pues no está incorporando elementos de memoria o incorpora algunos, pero la voz de quienes en verdad vivieron el Bronx, en términos de explotación, de economía informal, sigue teniendo pues una poca centralidad en el relato oficial que quieren mostrar. Entonces, pues en términos económicos, la apuesta
efectivamente está pues un poco más hacia las industrias culturales y creativas, que va a generar unos nuevos grupos o unos nuevos usuarios de este espacio del Bronx, que pueden ser artistas, emprendedores, gestores culturales, pero pues aún no ha establecido una clara transición para quienes dependían de estas economías informales o ilegales en el sector. Entonces, pues esta renovación de la que tanto se habla en el papel, pues lo que vemos es que desplaza a unos actores y trae a otros totalmente distintos, redefiniendo pues quién puede apropiarse de ese fragmento de ciudad y quién lo puede entender. Entonces, pues por último, y en grandes conclusiones, pues efectivamente la intervención del Bronx en Bogotá, pues sí condensa unas tensiones centrales de políticas urbanas contemporáneas. Entonces es como con esta búsqueda de control y seguridad, de valorización patrimonial, de una nueva promoción de economías creativas, pues se lleva a que se dé también una serie de persistencias de desplazamiento intraurbano y marginalización de poblaciones vulnerables. Entonces, pues desde el punto de vista del ordenamiento territorial, esta experiencia que seleccioné muestra la capacidad que tiene el Estado para intervenir decididamente pues en un cierto espacio, en este caso en un enclave ilegal. Entonces, cómo puede recuperar inmuebles patrimoniales, movilizar grandes inversiones públicas, como lo puede ser para el Plan Parcial del Voto Nacional La Estanzuela, el Bronx Distrito Creativo, el mismo Plan Zonal del Centro, que pueden permitir y ordenar pues esa transformación normativamente y proyectar una nueva centralidad cultural en el centro de Bogotá. Sin embargo, eso también da a entender que la forma en que se usaron estos instrumentos pues también revela sus propios límites, y es que la planeación operó pues como un instrumento de ordenamiento posterior a una intervención de choque. Entonces la población vulnerable pues ya en gran medida fue desplazada, no fue incorporada como un sujeto político del nuevo proyecto que se tenía de ciudad. La memoria del Bronx, pues, como ya les decía, pues está corriendo el riesgo de ser subordinada a la imagen de una nueva ciudad patrimonialmente renovada. Asimismo, pues, analizar estos instrumentos, pues nos permite entender que la revitalización no es un proceso neutro, o sea, también se encarga de redistribuir unas amenazas, también unas oportunidades o unos derechos que tienen las personas sobre la ciudad. Entonces la pregunta pues que queda aquí abierta es si en el largo plazo en verdad pues este distrito creativo en el Bronx y este conjunto pues de la operación sí van a servir en verdad como un dispositivo de reparación y justicia espacial, o si no simplemente se va como poner una vitrina exitosa de que hubo una regeneración urbana sobre un territorio previamente que vaciaron ellos, que no se va a tener memoria de quienes hicieron parte de verdad de este espacio territorial. Entonces, pues creo que la pregunta aún queda abierta para muchos análisis. Por ahora, pues este es como un poco el caso que les quería contar y ya. Muchas gracias. Entonces,